Buenos días, jóvenes. Les saluda la profesora Carol Almendares de la clase de tecnología de octavo curso. Hoy es día domingo 3 de octubre, Día del Soldado Hondureño. Felicitamos a estas nobles personas que son indispensables en la vida de una ciudad, de un país. Nos encontramos en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas, INTAE, Distrito Educativo número 5, Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Estamos en el segundo parcial del segundo semestre del año 2021. Empezamos la clase de hoy dándole la cordialmente bienvenida a esta clase y vamos a comenzar con un tema muy importante, el cual es la tecnología en el esclavismo. Con la llegada de la edad del bronce, las formas de vida nómadas se fueron haciendo sedentarias, asentándose para desarrollar la agricultura. La mayoría de sociedades distribuidas por los diferentes continentes habían obtenido avances tecnológicos, utensilios con púas para pescar, arcos y flechas para cazar, agujas para confeccionar vestimentas, lámparas de aceite animal para iluminar. A la vez, las prácticas de la caza y la recolección de frutos del bosque se fueron transformando en actividades propias de sociedades agrícolas. Continuamos diciendo que por efecto de la agricultura itinerante se manifestaron otras prácticas que se tornaron dañinas para el medio ambiente y una alteración mayor del entorno debido a la demanda de leña, que llevó a la deforestación de grandes áreas de bosques. Además, el excesivo pastoreo de ovejas y ganado vacuno condujo a un desequilibrio en el crecimiento de nuevos árboles en las tierras pobres. Como resultado de todo ello, comenzó una aparición gradual de áreas desérticas. En la imagen inferior podemos ver una imagen asociada a lo que es el esclavismo. Y continuamos diciendo que las primeras comunidades agrícolas ya habían surgido hace unos 12,000 años. Las más importantes se establecieron en Mesopotamia, actualmente que es el país de Irak, en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, donde los suelos eran sumamente fértiles gracias al transporte de nutrientes que los ríos depositaban en sus márgenes. Además, estas zonas disponían de numerosos árboles que aportaban leña y madera. Los vestigios de sociedades agrícolas también se han encontrado en otras regiones muy distantes, que abarcan desde el sureste asiático hasta México. Continuamos diciendo que hace unos 7,000 años, las comunidades agrícolas fueron estableciéndose por numerosas regiones del mundo. Entre las más cercanas cabe citar Israel, Líbano, Siria, Jordania, Grecia y las islas de Chipre y Creta. Las construcciones eran de piedra y entre sus herramientas ya se distinguían la hoz y el arado. Los cultivos eran preferentemente cereales. Posteriormente, hace unos 1,000 años más tarde, la práctica de la agricultura fue extendiéndose por un lado al oeste, a Europa Central, hacia el río Danubio, por el otro lado al sur, a las costas mediterráneas de África y riberas del río Nilo, y hacia el este, hacia el valle del Indo. Los egipcios desarrollaron en la cuenca del río Nilo algunos avances tecnológicos de interés. La construcción de diques y barreras fue una experiencia constante, motivados por las inundaciones que eran sometidas cada año los valles del Tigris y del Éufrates tras la estación de cosecha. Y por el contrario, durante la estación de cosecha,
en que las lluvias escaseaban, debían construirse y mantenerse canales y sistemas de irrigación para regar los cultivos. La capacidad tecnológica de estas sociedades agrícolas asentadas en las riberas de los ríos. En la imagen inferior podemos ver algo de la cultura o imágenes relacionadas a los egipcios. Y continuamos hablando de los sumerios. Los sumerios fue un pueblo que desarrollaron el regadío y la agricultura, además de otras manifestaciones de tipo cultural, como la escultura antes del metal y la invención de la escritura cuneiforme. Debe destacarse que la lengua sumeria escrita es la más antigua de todas las conocidas. Las construcciones, los grandes monumentos, los crecientes mercados del metal, así como el desarrollo de los recursos de agua, condujeron a la creación de varias formas de medida y su normalización. Por ejemplo, el codo servía en Mesopotamia como patrón de longitud. En lo que respecta a la medida del tiempo, en Egipto se elaboró un calendario que dividía el año en meses y días. En la imagen inferior podemos ver el pueblo de los sumerios. Y continuamos hablando del Imperio Romano. Durante el Imperio Romano se siguió al de los griegos. Al igual que sucedió con estos, se mantuvo un distanciamiento entre el conocimiento teórico y el desarrollo tecnológico. No obstante, los romanos fueron particularmente grandes tecnólogos de la construcción y la organización. En la imagen inferior podemos observar lo que es parte del Imperio Romano. Y continuamos diciendo que los romanos establecieron un sistema organizativo de las civilizaciones urbanas y rurales de los territorios que permitió establecer un periodo de paz sin precedentes en la historia. Las obras públicas fueron claves en el mantenimiento del imperio, donde la ingeniería fue la construcción de vías y puentes con arcos. Jugó un papel fundamental en las redes de comunicación y transportes. Más de 70,000 kilómetros de vías fueron construidas, además de otras numerosas obras para usos públicos, como alcantarillados, baños, acueductos, circos, etc. Igualmente fueron los artífices o introductores del molino de agua, así como otros ingenios hidráulicos para serrar madera, moler grano o cortar mármol. Militarmente, los romanos mejoraron la catapulta y la jabalina. Desarrollo de la tecnología militar. En el mundo antiguo, la tecnología militar se desarrolló en tres fases. Primero surgió la infantería, dotados de escudos, espadas, lanzas, arcos y cascos de cobre o piel. Seguidamente se desarrollaron los vehículos, que al principio fueron carros de ruedas muy pesadas y solo utilizadas para el transporte de los jefes militares. Con la inclusión de las bridas, que eran los frenos para el caballo, y con los rayos en las ruedas para aligerar el peso de los carros, se hizo de este medio una máquina más versátil, capaz de enfrentarse a la tecnología. Finalmente, en una tercera fase, se mejoró la velocidad y la movilidad de la caballería.
En este campo, los asirios fueron maestros, y no solo como excelentes jinetes, sino también por sus conocimientos sobre armamento de hierro. Por todo ello, los asirios consiguieron dominar el mundo civilizado en su mayor parte en el año 1200 y el año 612 a.C. En la imagen inferior podemos ver lo que es el mejoramiento del armamento de hierro, ¿verdad? Con esta nave, helicóptero, ¿verdad? De los sumarios. Y llegamos al momento de las tareas. Su tarea, jóvenes, consistirá en hacer el formulario de tareas correspondiente a esta semana de la plataforma que hemos estado usando, Microsoft Teams. Recuerde no dejarse acumular tareas. Si usted tiene alguna tarea, el parcial pasado, hágamela llegar a la brevedad posible. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, escríbame a mi chat privado. Recuerde que con Dios y con su esfuerzo todo se puede, ¿verdad? Lo animo a seguir estudiando, dando lo mejor de sí, siendo responsable, con lo cual usted cumplirá su meta, ¿verdad? Que es pasar su clase con una excelente nota, y no solo eso, sino aprender para la vida, ¿verdad? Les deseo feliz tarde, los veo o los escucho el otro domingo. Les deseo feliz día y bendiciones.